Inicio haciendo una breve oración, hermanos. Vamos a nuestros pies. Padre de misericordia y gracia, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias, Padre, por tu iglesia y nos permitiste venir una vez más, Señor, a reunirnos en tu casa de oración. Te damos gracias por todas las cosas, porque tú has sido bueno. Ahora con humildad te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos guíes, Señor, a través de estos cantos. Y que esta enseñanza, Padre, que está en curso, Padre de la Gloria, que nos enseñe todas las cosas, Padre, que tú quieres que aprendamos de ti. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te damos la honra y la gloria. Espíritu Santo, he aquí tu lugar. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, les bendiga. Vamos a entonar estos cantos para dar inicio. Eres tú la única razón de mi adoración. Amén. Gloria a Dios. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a decirlo en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré. Gracias, oh Dios, y reunidos todos aquí, y los que están ahí también en casita reunidos, Señor, porque queremos escuchar, Señor, con tu voz a través de los labios de nuestro pastor. Gracias, oh Dios Santo, en esta noche recibe estos cantos de adoración que son para exaltarte y adorarte, Dios, quien es el hombre. Gracias, oh Dios. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién soy yo
más en la salvación, oh Dios, y en nada más, y en nadie más. Por eso a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pastor. Amén, amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga una vez más. Les damos la más cordial bienvenida a todos en esta hora, a todos los hermanos que están ya en este lugar y a todos los hermanos que también, amigos, pastores, líderes y demás que están en sus hogares. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Qué maravilloso es poder hoy dedicar este tiempo para estar a solas con nuestro Dios, aprender a sus pies la palabra de Dios. Voy a invitarles para que antes de decir más y continuar, oremos juntos. Padre, que estás en los cielos, en esta hora te damos toda la gloria y toda la alabanza. Oh Dios, te pedimos, Señor, que este día, oh Dios, tu presencia, tu Espíritu Santo esté, oh Dios, ministrando nuestra vida con toda bendición y libertad. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Rendimos ante ti, Dios mío, adoración y alabanza. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe, oh Dios, todo el poder. Y en esta hora, oh Padre, nos sometemos a tu presencia y queremos que tú nos instruyas, nos lleves por el mover y el mundo de tu palabra para aprender sobre lo que hoy tú tienes para todos nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, pongo en tus manos este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más rápido posible, porque hoy Dios tiene para nosotros palabra, sí, palabra de Dios, gloria al Señor. Quiero, pues bueno, para los que hoy están conectándose por primera vez, estamos con el tema general eclesiología. Es un tema muy amplio, muy importante, profundo, porque realmente conocer el tema eclesiología, estamos hablando de conocer nuestra identidad como hijos de Dios, porque la iglesia es usted, soy yo, somos nosotros como pueblo de Dios. Entonces, conocer esto es muy importante. Dentro del tema eclesiología hay un mundo de información, historia, ministerios, todo lo que tiene que ver con su iglesia. Gracias a Dios. Y bueno, pues para situarnos, es el jueves pasado, hoy, y continuaremos posiblemente 2 jueves más, no sé todavía, pero bueno, vamos a estar abordando hoy la continuidad con el tema el ministerio de la mujer cristiana, parte número 2. Es la segunda parte. Bendito es Dios. Y bueno, voy a invitarles para que los que estamos aquí en este santuario, si quiere tomar su Biblia, porque es muy importante, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 15. Usted que está en casa, lea también con nosotros, siguiendo, pues bueno, la imagen que tenemos ahí en su pantalla, y así bendecimos a nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Aprovecho rápidamente. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Gracias a Dios. Hasta ahí nada más. El tema, el ministerio de la mujer cristiana. El tema, el ministerio de la mujer cristiana. Encontramos, bueno, el jueves pasado, indudablemente fue un tiempo muy importante, porque fue la introducción de este tema. Alguien quizás se preguntará,
el por qué no ir directo al asunto, cuál es el ministerio de la mujer cristiana y si la Biblia respalda esta cuestión. Sin embargo, este tema es demasiado controversial. Yo sé que este tema, y por lo que estamos hablando, no en mi concepto, en la palabra, muchos esposos, pastores y líderes nos van a odiar seguramente. Y otros nos van a aplaudir. Pero yo digo que mejor aplaudamos a nuestro Dios, porque Él es el Rey de la gloria. Sin embargo, el tema es controversial. Y encuentro en la palabra que muchas de las cosas que han traído bastante controversia y problema es precisamente por desconocer la historia, los asuntos de todo lo que tiene que ver los dogmas, tradiciones, costumbres y sobre todo asuntos religiosos, en especial el judaísmo y siguiéndole el asunto del islamismo. Y terminamos con el tema cristianismo y protestantismo. Y eso incluimos las costumbres que forjan a los hogares. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema ministerio de la mujer? Pues bien, si esto no lo entendemos, el mundo seguirá encharcado en el asunto de ignorar los conceptos de la palabra y trazar los textos de la palabra, el contexto, la historia cristiana y todo esto. Pero hoy arranco mencionándole que el hombre, tanto la mujer, bíblicamente tenemos puerta abierta porque se derribó ese muro de separación y división, de tal manera que en la Biblia encontramos que la mujer ahora tiene acceso a esta gran labor del ministerio de servicio. Sin embargo, vamos hoy a continuar con esta segunda parte para descubrir lo que ha estado trayendo problemas y conflictos en este asunto tan controversial. Muy bien, vamos a retomar hoy la continuidad del jueves pasado. Los que no pudieron escuchar, puede repasarlo en nuestra página Nuevo Pacto y ahí encontrará todos los temas que jueves tras jueves se están impartiendo. Bueno, pero hoy retomamos en una brevísima conexión para continuar el tema el ministerio de la mujer cristiana, parte 2. Y arrancamos con esto, historia. En el comienzo de la iglesia cristiana del primer siglo, es decir, que todo lo que hoy está sucediendo tiene que ver con el pasado. Estoy hablando del Antiguo Testamento, pero que en el comienzo de la historia cristiana, el siglo primero, porque el siglo primero fue un siglo controversial, donde se establece y se funda la iglesia cristiana, donde se separa judaísmo y cristianismo, donde surge el comienzo de lo que vendría a ser la verdadera iglesia cristiana. Y encontramos que ese comienzo que ya de por sí desde siglos pasados, desde la época patriarcal, estoy refiriendo desde Adán, Isaac, Jacob, Moisés y todos los patriarcas de la antigüedad, hasta el comienzo de la iglesia cristiana, siglo primero, encontramos cosas que hoy nos van a hacer entender lo que tiene que ver con el ministerio de la mujer cristiana. Sí, con el ministerio de la mujer cristiana. Gloria al Señor. Amén. Y encontramos que el problema comienza
Sobre todo, no hay más cuestiones bíblicas que 2 o 3, pero en especial yo subrayo 2 pasajes bíblicos en donde de ahí se desprende el desechar a la mujer y sacarla del rol del ministerio. Y estos 2 versículos hoy los vamos a mencionar, pero quiero arrancar con esta presentación muy general, que es la que leímos al comienzo, y que tal parece que Pablo era o muy machista, o un Pablo que se contradecía, porque él estuvo rodeado, al igual que Jesús, de muchas mujeres que le asistían en el ministerio, también junto con él maestras que instruían inclusive a varios que inclusive fueron apóstoles, así sorprendentemente, y que Pablo enviaba misivas, es decir, cartas, donde antes de nombrar al varón del matrimonio mencionaba a la mujer, porque ella era la pastora. Y alguien dirá, ¿pastora? Sí, lo vamos hoy, bueno, hoy jueves no, va a ser siguiente jueves, pero hoy encontraremos cuestiones que o Pablo se contradecía y cayó en la hipocresía como lo hizo Pedro, y hoy vamos a encontrar esto, que Pedro tuvo varios tropiezos en ese comienzo y Pablo lo tuvo que confrontar, pero Pablo no se contradecía, aunque hay por lo menos 3 partes bíblicas donde aparenta que Pablo era un apóstol que desechó al 100% a las mujeres del ministerio, es decir, las sacó y las condenó para quedar en una banca solamente y nada más. Sin embargo, en este capítulo, o en estos versículos del capítulo 2, 1 Timoteo, Pablo habla cuestiones bien importantes. Es decir, él adopta una actitud imparcial. ¿A qué me refiero? Que él confronta a los hombres, pero antes también a las mujeres. Y escuche lo que dice la Biblia. Y quiero que no se descuide por nada, porque habrá conceptos que si los descuidamos no entenderemos la cuestión de hoy. Bien, versículo 8. Dice Pablo: quiero pues que los hombres, repita con voz alta, quiero pues que los hombres, dígalo más fuerte, que lo escuchen los hermanos que están allá en México, Centroamérica y más. Quiero pues que los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Y los que están allá también. Quiero pues, dice Pablo, que los hombres... Oh, aquí empieza el problema. Que oren. Pues es que los hombres no oran, hermanos. Está demostrado que los hombres no les gusta orar, ni ir a la iglesia. Quieren estar en el fútbol, en las juergas con los amigos. Los hombres se van a odiar también por esto, pero la palabra tiene que hablar. Quiero pues que los hombres oren, que se incluyan en la oración. Y no dice solo en la iglesia, en todo lugar. Allá en su recámara, cuando empiecen a trabajar, Dios mío, que no se me vaya a caer la piedra, que no me vaya a cortar con el serrucho, que el carro no se me venga encima. En todo lugar. Pues es que la Biblia dice, orar sin cesar, pero los hombres no oran. En las vigilias de oración los que asisten son las mujeres, y los hombres, 1 o 2. El pastor va porque es el pastor, va, pero si no, yo creo que ni los pastores van. Y que no más. En los hogares, las huellas de rodillas por orar son de las mujeres, pero no de los hombres. Los hombres no oran por nada, ni por ellos mismos, pues.
menos por los hijos y por las esposas y por su pastor. Como pastor, si me apoyaran hombres, fracaso, hermanos. Aunque no todos, dice Pablo, aunque no todos, hay hombres de oración. Pero dice que oren en todo lugar. Y segundo, y que levanten manos santas. Pues también aquí los hombres adolecen. Y que también vivan una vida sin ira ni contienda. Pues es que los hombres son muy dados a pelear. Entonces Pablo está pidiéndole a los hombres que sean más de oración. Que seamos, me incluyo, que levantemos nuestras manos en santidad, que seamos menos iracundos y menos contenciosos. Y no le seguimos más porque la lista pudiera extenderse más, pero creo que con esto los hombres estamos servidos, ¿verdad? Digan amén por lo menos para que los escuche. No se escuchó el amén, bueno, ni modos. Pero para que las mujeres no se vayan a sentir, ¿verdad? Los hombres se van a sentir, ahora va para las mujeres. Asimismo también las mujeres, ahora las mujeres repitan conmigo, asimismo las mujeres a lo mejor no son muy dadas a no orar y a ser muy iracundas, pero así a exhibirse en deshonestidad. Los hombres no es esa su debilidad, créalo. Y la mujer sí, y sabe usar esa arma, pero en contra, en las cosas perversas, pues de alguna manera para seducir a la varón, o a los varones en este caso. Que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esto el jueves pasado lo repasamos, hoy lo quiero repasar para conectarnos. Ropa decorosa, pudor, que cuando se vistan sea para agradar primero a Dios y después y únicamente a su marido. Nunca una mujer debe de pensar en arreglarse para agradar a medio mundo. Eso es deshonroso, eso es pecado, eso es contrario a la Biblia. Pudor, que cada vez que usted, mujer, se vista, comprenda que es para no exhibir las partes íntimas, el cuerpo, siempre. Y modestia, sencillez, no peinados o ostentosos. ¿Por qué no dice la palabra? Quiero que los hombres pues no lleven peinados ostentosos. ¿Verdad que causa esta curiosidad? Y que se vistan adornados de oro y perlas y ropa costosa. Los hombres como caigan nos vestimos, ¿verdad? No hay problema, pero la mujer no. Es su naturaleza. Y por eso no las vamos a condenar. Pero por eso Pablo les recomienda modestia, pudor, decoro. No es que Pablo prohibía el que nos pongamos una ropa cara o que no se usaran algunas joyas. Pablo no estaba prohibiendo esto exactamente, sino que no fuera algo exagerado, sino que se vista de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan la piedad. Note usted que aquí está Pablo hablando del matrimonio. O sea, el contexto, el párrafo, la trama es hablar del matrimonio. No está hablando como hoy yo a una iglesia en general y donde se hacen señalamientos de manera personal, pero en relación con el sexo opuesto. No, Pablo aquí está haciendo una referencia
en torno al matrimonio, el varón esposo, la varona esposa. Y ahora Pablo en el versículo 11 agrega diciendo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Sujeción a quién? ¿A los hombres en general? Porque los hombres son cabeza y autoridad. No, es que los hombres no son cabeza de todas las mujeres. Yo soy cabeza de mi esposa. No, como pastor represento una congregación, pero no como cabeza de todas las mujeres. Que eso se entiende. Usted, varón, no es cabeza de todas las mujeres, no puede pisotearla ni minimizarla. Su esposa, usted esposo, es el matrimonio. Y por eso Pablo está diciendo que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, es decir, que no vocifere. ¿Y por qué me voy a sujetar? ¿Y por qué? Bueno, o sea, hablar de habladurías, pues, pleitos. Que la mujer aprenda con toda sujeción al esposo, que es su cabeza. Porque no permito a la mujer enseñar. No, es que esposo, tú no sirves para nada. Como agregando esto. Ni ejercer dominio contra el hombre. No sirve para nada. Yo voy a tomar las riendas del matrimonio. Muchas mujeres se han atrevido a hacer eso. Y el hogar fracasa. La mujer no está capacitada para ser cabeza del hogar. No. La Biblia, desde el libro de Génesis, a Adán se le dio esa autoridad. El hecho de ser cabeza del hogar, el varón, no quiere decir que a la mujer la vamos a pisotear, convertirla en la criada y la esclava, por supuesto. Esto lo vamos a estar entendiendo hoy. No permito a la mujer ni ejercer dominio sobre el hombre, que es su esposo, sino estar en silencio. O sea, reconocer al varón como su cabeza, respetarlo. No, pero pues es que es ignorante, ni lee, no importa. Es que ni ora, aún así él sigue siendo cabeza. Es que ni viene a la iglesia. Bueno, ore por él y que Dios le dé una buena corrección, pero aún con todo eso, él sigue siendo esposo. Es que ni trabaja, aunque no trabaja, él sigue siendo cabeza. Es que está más chaparrito que... No importa, hermano. Es que está más flaquito. No importa. Es que yo soy la guapa y él el feo. No importa. No quiero seguir. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Principio de autoridad. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿A quién engañó la serpiente? ¿Adán o Eva? A Eva. ¿Pero quién permitió a la mujer ir a cortar la fruta prohibida? Adán. Adán es antes culpable que Eva. Así que no diga, por desgracia, por la mujer pecó, así, no. Diga, por Adán. Adán. Cuando Dios confrontó a la pareja, no le dijo, Eva, ¿qué has hecho? Le confrontó a Adán. Primero. Principio de autoridad. Y Adán fue engañado. Dice, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán pierde la autoridad. La cedió, se descuidó, pero se salvará. Ahora sigue hablando de la mujer, engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Y aquí es donde los líderes, los varones, los hombres, se toman para malinterpretar esto que Pablo está diciendo, de 3 pasajes bíblicos. Sí, la mujer solo sirve para engendrar y procrear hijos y para que los cuide. La mujer solo sirve para echar tortillas, hacer cocina, lavar la ropa, limpiar la casa y no más. No es así. La mujer tiene la capacidad, y esa es su naturaleza, procrear, engendrar, criar hijos. El hombre es otra, su naturaleza. Y por eso dice, ahora le está diciendo, no es como que Dios en su palabra te dice, no, la mujer solamente va a alcanzar al cielo si tiene muchos hijos. Inclusive hay varones ignorantes
que inclusive Dios se basa. No, la mujer que tenga 20 hijos. Y hay pueblos que las mujeres procrearon hasta 20 o más hijos, porque para eso sirve nada más. Este es un grave error bíblico de mala interpretación, y muchos pastores han sido cómplices por ignorancia, porque hay pastores que dicen no, ¿cuál? Que controle y que ten los hijos que Dios te dé. ¿Acaso no la Biblia dice multiplicado y llenar la tierra? Pues sí, pero no usted solo, es entre todos. Ay, Dios mío. No, nomás un matrimonio entre todos. Así es usted. Hable con su esposa, esposa con su esposo, y determinen. Con mi esposa dijimos, vamos a tener 4 hijos, y Dios nos dio 4 hijos. Que algunos, más hermanos, llenen la tierra. Pues no, entre todos. No es mi y la de mi esposa responsable de llenar toda la tierra, solos. Y la mujer se salvará engendrando hijos, es decir, que sea fiel a su responsabilidad. Pero aquí nada tiene que ver con el que no ministre, que solamente ella para... No, por favor, es ignorancia. Y aquí vienen 2 versículos más, que son los 3 que yo les prometí hablar, que no hay otra parte en la Biblia donde aparentemente muchos se han apoyado con el pretexto, la mujer no puede ministrar. Pablo lo dijo y la Biblia lo reprueba. Mire, es muy importante esto. Primero, 1 Corintios 14, 34 al 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. O sea, las mujeres en las congregaciones no hablen. ¿No les suena ilógico? ¿Cómo una mujer no va a hablar cuando sea la congregación? ¿Por qué Pablo dijo esto? Hoy vamos a explicar este punto. Ahorita quiero citar el versículo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pero Pablo aquí está hablando, quiero terminar el versículo, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, que pregunten allá en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer interrumpa en la congregación. Leo el segundo versículo y después haré un comentario. 1 Timoteo 2, 11 al 12. El primer párrafo dice que las mujeres se callen en la congregación, no les es permitido hablar. Si algo quieren aprender, que lo pregunten allá en casa, pero que no interrumpan. 2 Timoteo 2, 11 al 12. La mujer aprende en silencio. Es un pasaje paralelo. En silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Como diciendo Pablo, no permito la rebeldía. En el primer versículo está diciendo, no permito que interrumpan. No está prohibiendo que no hablen, sino que no interrumpan. Sino estar en silencio. Son 2 pasajes que aparentemente Pablo está prohibiendo. Este asunto de que la mujer no puede hacer nada en la iglesia. Hago así un poquito de historia, porque adelante, más después, vamos a ahondar. Cuando la iglesia de Jesús fue establecida y fundada por Jesús, no olvidemos que Jesucristo, ¿qué era? ¿Árabe, gentil o judío? Era judío. Y los judíos profesaban el judaísmo, plagado de normas, de dogmas y conceptos muy humanos. A cada mandamiento del decálogo, que eran 10 mandamientos, le agregaron alrededor de 10,000 mandamientos más. Imagínense cuántas cosas había. O sea, Jesús los reprobó diciendo, imponen cargas de las que Dios no impuso, que ni ustedes pueden llevar. Bueno, el judaísmo estaba llenísimo, y aparentaban y pretendían
ser muy cumplidores de la ley, de que no se junten con los impíos, de que no, vamos, si el burro se cae en día sábado, que se muera, que si un enfermo podía sanar en día sábado, pues no podía que se muriera, que no podían comer cosas prohibidas. Bueno, eran demasiadas cosas. De tal manera que cuando se establece la iglesia se estableció primeramente con judíos y no gentiles. Los primeros convertidos no fueron gentiles, fueron judíos. Ese primer puñado de convertidos eran judíos, pero esos judíos estaban pero tan enrolados a costumbres de la ley de Moisés, del judaísmo, que realmente ellos eran demasiado ortodoxos, es decir, demasiados defensores de la ley y de los mandamientos que los mismos religiosos habían, establecido. De tal manera que eran cristianos, pero judíos que amaban el judaísmo todavía. Es decir, que había una mezcla de cristianismo y judaísmo. Esto era tremendo, hermano. Y después se empiezan a convertir gentiles. El primer convertido, Cornelio y su casa, que estaba a algunas millas al norte de Jope, hoy una de las ciudades principales, Tel Aviv. Y Cornelio vivía en Cesarea Marítima, era una ciudad junto al mar Mediterráneo, y se convierte, era un gentil, un soldado, un centurión, tenía a su cargo 100 hombres, 100 soldados. Pero bueno, el asunto es que después siguieron convirtiendo más gentiles con el mensaje de Pablo, y los judíos cristianos del judaísmo no los aceptaban. Decían, ellos creían que los gentiles no podían ser cristianos, los desechaban. Y a base de exhortaciones empezaron a aflojar un poquito. Decían, bueno, sí, que sean cristianos, pero que sean judaizantes del judaísmo. Es más, a muchos de ellos, incluyendo un hombre de la Biblia llamado Tito, que inclusive escribió una carta, los circuncidaron. Y estos eran gentiles, y la circuncisión era solo para los varones judíos. Y les prohibían que comieran carne de puerco, que se juntaran con los samaritanos, pero como si los samaritanos también se estaban convirtiendo. Se da cuenta que los apóstoles y los pastores sí que estaban en un verdadero problema del comienzo. Como hoy en día. Hoy en día pues uno habla. Aunque hay pastores, aunque la mujer sentadita ahí, amortizada, amordazada, no puede ni hablar ni hacer nada. Esto ya es cosa poca, hermano. En los días de Pablo era terrible. Y bueno, sintetizo porque esto lo vamos a ahondar más después. Pablo entonces empieza a enrolarse, porque ya Pablo también se había convertido, ahora era apóstol, y empieza a escribir cartas, y escribe estas 3 cartas que he mencionado, a Timoteo y otra a Corinto. Pero la carta que fue dada a Timoteo iba dirigida a una iglesia llamada Éfeso. Es decir, iglesia Éfeso, iglesia de Corinto, tenían estos 2 problemas fuertes de desórdenes en las reuniones, pero no eran reuniones exactamente como las hoy vemos. Es decir, que en ese comienzo, no ustedes vayan a pensar que Pablo visitaba iglesia. ¿Dónde estará la iglesia del Nuevo Pacto? Ahí está el edificio, ese es el templo, iglesia del Nuevo Pacto. La iglesia, la hermosa, que pues nunca hubo una iglesia hermosa, era una puerta del templo de Jerusalén. ¿Dónde está? Ahí a la esquina, en la calle, allá a la derecha, ahí está la iglesia. Y entraba y visitaba esta iglesia. No existían iglesias, templos pues.
Las reuniones, como los narra Hechos de los Apóstoles, al comienzo en Jerusalén, eran en casas. Usted no va a descubrir nunca en la historia un vestigio donde se diga, oh, sí, en la iglesia había este templo, este otro templo, el siglo I. No existían. Es más, al principio eran en las mismas sinagogas y en el templo de Jerusalén, en los primeros 70 años del primer siglo, porque no olvide que en el año 70 el templo se destruyó, los judíos fueron dispersos, se los sacaron pues, pero en los primeros 70 años del primer siglo, los judíos convertidos se reunían y frecuentaban el templo, porque estaban enrolados en el judaísmo, aunque fueran cristianos, y se seguían reuniendo en las sinagogas. Jesús visitaba las sinagogas, Pablo entraba a las sinagogas. Y cuando no eran sinagogas, los cristianos convertidos algunas ocasiones en casas grandes que ahí se reunían. Pero hay algo muy importante: sinagogas y el templo había divisiones. Esto lo vamos a ahondar un poquito, pero ahorita lo quiero señalar. Y las divisiones eran tres. Una, el patio exterior de los gentiles, allá afuera. Otra parte, división, el patio exterior de las mujeres. Es como decir, aquí este templo, el cuarto que está allá donde tenemos todas las sillas, ese voy a llamarle el patio de las mujeres. El patio de los gentiles, el otro cuarto. Y el patio interior de los judíos hombres, aquí nosotros. Así eran las sinagogas. Si vivieran nosotros en el judaísmo y esto fuera una sinagoga, todas las mujeres tendrían que estar allá en el cuarto. Y aunque la puerta estuviera abierta y nos veían, pero allá. Y los gentiles sí podían oír, pero allá en otro cuarto, allá afuera. Y todos los hombres judíos aquí adentro. Y el rabino, yo no soy un rabino, pero bueno, como representando ahí, como rabino, yo hablando, predicando ahí. Sí, que la palabra sí dice que como cordero fue llevado al matadero y que el hombre debe de, y la mujer acá. Y de repente, una mujer de allá grita, rabino, mi esposo no me obedece. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Dígalo fuerte. Interrumpiendo y protestando, porque la mujer por naturaleza es dado eso, a contender. ¿Sabía usted que hay más mujeres chismosas que hombres? No se vaya a sentir mal, pero tengo que hablar claro, porque ahorita viene la palabra. El hombre le gusta el fútbol, la mujer el chisme. El hombre le gustan las ruedas anchas del motor de 8 cilindros, la mujer el color y las pieles del asiento. Somos diferentes. Entonces cuando Pablo llega, él ve ese desorden en Corinto, porque los corintios Pablo les dio duro, hermano. Cuando había Santa Cena había problemas. Había mujeres que llegaban y tomaban la comida que llevaron, y esta es mi comida, esta se las doy a mis preferidos. Y llegaba otro matrimonio y la mujer, esta comida es, porque eran adinerados, y se sentaban aparte y los pobrecitos nomás viendo. Eso sucedía en Corinto y también en Éfeso. Y por eso Pablo le dice, las mujeres callen en las reuniones, pero no dice aquí en la congregación de la iglesia del hogar. Él se estaba refiriendo a las sinagogas. No les permite hablar. Pero inclusive cuando ya esto empezó a cambiar y vino la libertad, la mujer ahora ya no tenía que estar en el patio, porque ya ahora era en el hogar, y en el hogar no había esas divisiones. Jesús llegó a los hogares y ahí había hombres y había mujeres. No estaba permitido que una mujer llegara donde había hombres, y Jesús lo permitió. ¿Sí o no, hermanos? Permitió que llegara una mujer llamada María, la Magdalena, la que todos reprobaban, una mujer que tenía 7 espíritus de error. Y la mujer llegó y ungió sus pies con perfume. Amén. Y llegó otra mujer, la cananea,
Oh Señor, sana a mi hija que está atormentada. Y Jesús le dice: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. No, pero aún los perrillos comen de lo que cae de las mesas de sus amos. Y todos los hombres con los ojos bien abiertos. Y no faltó quien, fariseos, saduceos, escribanos y judíos muy ortodoxos, si él supiera que esta mujer no es permitido que entre, y menos que es pecadora, si fuera profeta, sabría. Se estaban reprobando. Es más, el primero que se opuso fue de los mismos de Jesús, Judas. ¿Por qué está esta mujer desperdiciando el perfume? Me lo hubiera dado a la tesorería y se vendía para los... ¿Cuál tesorería? Se lo quería robar. Era ladrón, dice la Biblia. Entonces ya no había esa división. Jesús rompió ese paradigma, vamos a decir. Y ahora las mujeres estaban reunidas. Jesús, hermano, predicaba y había hombres y mujeres. Inclusive cuando el Señor les manda, dice: no se vayan, vamos, sino reúnanse para que venga el Espíritu Santo. Y hablo del aposento alto. ¿Qué pasó? Que dice que ahí estaban reunidos 120 hombres. No me corrige nadie. Nadie me corrige. Bueno, había hombres y mujeres. Lo dice la Biblia. Ahí estaba la madre de Jesús, las otras mujeres. Había hombres y mujeres juntos. Antes eso no se permitía. Entonces, en las reuniones, oiga, y si esto no estaba permitido y era indecoroso, vino el Espíritu Santo y fueron bautizados, dice la Biblia, algunos. Corríjame. Todos, hombres y mujeres. Porque la Biblia así desde antes lo profetizó Joel. Y sobre mis siervas y sobre mis siervos, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Ahí está. Entonces, en las primeras reuniones había hombres y mujeres juntos. Pero es claro que las mujeres no estaban muy acostumbradas a esto, ni los hombres menos. Había ese, pues vamos a decir, como ese estereotipo, ese machismo, esa cuestión o esa formación del judaísmo, que como que la mujer está ahora aquí. Para nosotros es normal. Está la hermana, y no nos sentimos incómodos. Pero si a usted le hubiera tocado ser un judío del judaísmo y ahorita estuviéramos en ese momento, usted se iba a sentir incómodo. Pero ¿cómo las hermanas están aquí? Hasta ahora no era así. Así era. Pero ahora en las reuniones de los hogares ya era diferente. Y entonces de repente las mujeres pues como que cuchicheaban, como que habladurían, como no, esto creo que no, como que aquello. O sea, estoy tratando de reorientar esta situación de lo que estaba pasando, como una fotografía, una vivencia. Y Pablo empieza a darse cuenta que en la iglesia de Corinto y de Éfeso y en otras más seguramente había interrupciones, había mujeres que se rebelaban de repente. Pero ¿cómo que yo voy a estar sujeta? Esto sucede hasta nuestros días, hermano. Es un hecho. Es innegable. Los hombres cometen algunas arbitrariedades, no vienen, no oran, pero las mujeres cometen otro tipo de situaciones y Pablo a ambos los corrige. Hombres, oren, sean santos, más esforzados, vean por su hogar, sean verdaderamente hombres, portaos varonilmente, dice la palabra. Y a la mujer, sujétense, obedezcan. No pretendan asumir el rol del varón cabeza de hogar. Eso es lo que Pablo estaba corrigiendo. Pablo no estaba corrigiendo que la mujer no predicara. Él estaba abordando temas del matrimonio y cuestiones que tenían que ver con desórdenes en la iglesia y nada más. Amén. Bendiga a Dios. Amén. Señor. De tal manera que estas correcciones de desórdenes y anomalías eran cuestiones que realmente, dice Pablo, para corregir estas situaciones empezó
a ordenar. Es que no eran solamente asuntos de desórdenes, de interrupciones de la mujer o del hombre, inclusive cuestiones, sino que había varios tipos de desórdenes, sobre todo de Jerusalén y Éfeso. Lee usted la carta a los Éfeso, y también a la carta a los Gálatas. No, los de Galacia, Dios mío, en Éfeso también había tibieza espiritual, carnalidad. En la iglesia de Corinto, Pablo incluso les lanza 2 cartas enteritas, hermano, y usted léalas y va a ver que casi son de exhortación y corrección, ordenación, de orden. Sí. Y estos desórdenes también estaban en el profetizar, porque en la iglesia de Corinto había mucha profecía, pero había mucho desorden, que ya no se sabía ni quién profetizaba. Todos querían hablar más en lenguas, y Pablo llega y dice: si alguien cree que es más espiritual, pues pregúnteme. Si alguien cree que habla más en lenguas, yo más que todos. Si alguien cree que profetiza, yo también. Pero hay que hacerlo con orden, en turno. Si no hay interpretación, cállese y no siga, porque va a haber desorden. Y si usted tiene una palabra, espere que el otro dé la palabra de lenguas para que haya interpretación, y ya cuando acabe, siga usted. Este fenómeno se ha dado en iglesias donde hay visitación y no hay doctrina, que todos están profetizando y no se sabe ni quién es quién. ¿Se da cuenta? O está profetizando y la música al 100%, o el pastor, inclusive yo conocí una iglesia donde alguien empezó a profetizar, el pastor fue a ministrarla: te reprendo. O sea, ni siquiera distinguió que estaba hablando el Espíritu Santo y la fue a reprender. Te reprende en el nombre del Señor. Calla. ¿Cómo que va a callar si Dios está hablando? O sea, ignorancia. Pero Pablo llega, él no fue a detener el mover profético, sino a ordenar. Hermano, y en el asunto de la mujer dice: no olvidemos que en ese momento estaban recién integradas a la iglesia y se les había permitido participar en el ministerio, y por lo tanto estaban en un proceso de corregir desórdenes. Mire, esto es importante, muy importante. En el profetizar digo que callasen si no había interpretación. A las mujeres también les instruyó que callasen y que no interrumpieran con cuestiones necias y habladurías en la iglesia. Si alguien dice: pues yo creo que eso no, o si sucede, pregunten. Si no hemos tenido que lidiar en las iglesias, aquí Santa Fe, gracias a Dios que eso no sucede, porque hombres y mujeres santas. Pero en otras iglesias no es así. Yo recuerdo una ocasión que pastoreamos, una mujer me levantó unas firmas y pasó la hojita con todo. Si usted está de acuerdo que el pastor siga, el pastor, que sí, que no. Y a ver, y juntó 5 nada más. Y pues no me quitaron, afortunadamente. Pero fue una mujer. Y los hombres decían: ¿a poco será necesario? Los hombres están muy desorientados muchas veces, ¿verdad? ¿A poco se hay que quitarlo? No, que siga, que siga. No da mucho problema. Alabe a Dios, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Suena simpático, pero es la realidad, hermano. A Pablo inclusive también le levantaron firmas, lo acusaron de ladrón, lo acusaron de esto, de aquello y del otro. Hay un solo capítulo enterito que Pablo narra toda su biografía. Léala usted, hermano. Al punto que llegó a decir que en Éfeso, y vuelve a salir de Éfeso, dice: yo batallé cuando fui a la iglesia con fieras. Yo me pregunto, ¿qué habría leones o tigres dentro de la iglesia? O la iglesia llevaba sus mascotas ahí, perros bulldog. No, se refería a mujeres. Y a uno que otro hombre también, a muchos hombres. Y Pablo llegó y dice: cuando fui a Éfeso batallé como con fieras, con las fieras. Y después le dice a otra iglesia que también dice: si os mordéis, pero no se acaben, así nomás mordisqueados, pero no más allá.
arrepiéntanse, pídanse perdón y oren a Dios. Oiga, qué tremenda la palabra hoy, hermanos. Y llegó Pablo corrigiendo e instruyéndolos. 1 Timoteo 2, 9, 5 y 3. Que las mujeres se vistieran con decoro, que profesaran piedad, que fueran pues sumisas, que fueran obedientes, sujetas, que... Oiga, y aquí Pablo va más allá. Va más allá. Pero alguien pregunta, ¿por qué Pablo le escribe a Timoteo? ¿Por qué no esta carta se la escribió a todas las mujeres? ¿Por qué Timoteo? Timoteo fue el conducto, pero fue a una iglesia. Éfeso, Corinto, Gálatas, Nuevo Pacto, etcétera, etcétera. Que las mujeres se vistan con decoro y pudor y modestia, que profesaran piedad como corresponde a mujeres cristianos. Y se va al medio del asunto. Y que no anduvieran de ociosas de casa en casa. O sea, la mujer es su naturaleza, es su debilidad, aunque tiene fortalezas. Yo no conozco a hombres, hay quizás uno que otro, pero no muchos, que andan hombres de casa en casa. Esto se da más en las mujeres. Y no conozco a hombres tan chismosos, pero sí a mujeres. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. O sea, andan, no le hagas caso a tu marido. No, si no te da el gasto, déjalo. No. Oiga, o sea, entremetidas. Pues, ¿qué le interesa? Cuide su hogar. Que tu hijo no te obedece, córrelo, pégale. Deje. Si yo como pastor, y los pastores yo recomiendo, no se metan en asuntos de núcleo familiar. Dios no nos mandó a eso. Yo no puedo meterme para decir, sí, hermana, corra a su hijo, quítele el celular, échele a la policía. Ese es un asunto de pareja. Amén. Eso es el varón. Usted no es el varón pastor, ni usted varón el varón de esa casa. Dice que entremetidas y hablando lo que no debieran. O sea, las mujeres no se sientan demasiado hoy como bombardeadas y agredidas, hermanas. Pero es que si no hay esta sanación de información, entonces este conflicto continuará. Y es lo que Pablo quiso corregir, que Pablo no les negó el derecho a las mujeres de predicar y ministrar, sino les negó el derecho de rebeldía, de insubordinación, de entrometerse en lo que no, de estar de ocio, de andar contando chismes y entremetiéndose en cosas ajenas. Y agrega diciendo 1 Corintios 14, 40, pero hágase todo decentemente y con orden, hombres y mujeres. Usted dice, es que Pablo fue muy duro a las mujeres. Bueno, es que estamos hablando del tema de mujeres. Cuando llegue el tema para hombres, usted va a ver que hay no 3 pasajes, hay 20 hacia los hombres, hermanos. O sea, Pablo es imparcial, él le da a todos. Y claro, y Jesús ni se diga. Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Pablo, Gálatas insensatos. Pablo le confronta a Pedro, que era su colega y apóstol, hipócrita. Lo confronta porque él andaba así como que en ese comienzo, hermano, y en esta misma cuestión. Y lo vamos a ver en un rato, si es que hoy nos da tiempo. Alabe a Dios. Amén, gloria a su nombre. Hasta aquí dejamos estos pasajes que creo que nos quedó claro. Pablo no prohibió el ministerio a la mujer. Él corrigió el asunto de el rol del hogar y el orden en la iglesia. Orden en la iglesia. Mujer, sujétate a tu marido, cumple tu parte. Hombre, tu esposa no es tu esclava, ni subordinada, ni tu moza para pisotearla. Es tu compañera, ayuda idónea, no la que va atrás, a un lado. No como se dice antes, detrás de un gran hombre, atrás hay una
mujer grande, ¿verdad? Como dice el pobre hombre, si no hay una mujer detrás, no hace nada. Eso está mal, hermano. Yo mejor corrijo que se diga, al lado de un gran hombre, una gran mujer. En muchas culturas del musulmanismo, así va. Ahí va el rey adelante y la mujer está allá, ¿verdad? Si se queda y la deja el avión, que se quede, pero... y eso se ve hoy en día. Ahí va el pastor adelante, el pastorón, ¿verdad? El siervazo, el reverendísimo, y se sube al carro. Yo conocí a un pastor que se subió y ya iba a 20 metros. Y mi esposa, ya se quedó, ¿verdad? Ni siquiera la puerta le abrió. Porque hasta atrás. Machismo. A través de los tiempos bíblicos encontramos lo que llamamos usos y costumbres de los tiempos, de las tierras bíblicas y de las culturas bíblicas, de tal manera que a través de los tiempos bíblicos referente a los hebreos, gentiles, las tradiciones, costumbres han sufrido un sinfín de cambios y transformaciones en los pueblos. Y cada pueblo ha ido adoptando costumbres, estilos diferentes con el paso de los años, de familia a familia, de iglesia a iglesia, de cultura a cultura. Y eso ha influido en las formas del vestir, así como en las cuestiones de asuntos religiosos, y no se diga ministeriales, y sobre todo ministerio de la mujer. El asunto de desechar a la mujer, machismo, dogmas y cuestiones, se da por las culturas de la historia, en las iglesias, pero sobre todo en los hogares. En los hogares se instruyen a los hijos tal cual, y así se forjarán, destruyendo otro matrimonio que forjará por esa situación. Por eso qué importante es, y yo siempre lo he dicho, antes que una iglesia está un hogar. Antes de ser fieles a la iglesia, es a tu familia, tu esposa y tus hijos. Nunca nadie podrá interponerse eso. Nada. El orden lógico y bíblico es Dios, familia, iglesia y lo que resulte. Pero encontramos, y ahora sí vamos a hablar un poco ya de historia. Me quiero ir un poquito todavía más rápido, hermano, porque no sé si vamos a terminar esto que hoy hemos preparado. Es muy amplio, pero importante. Pero nos gozamos, amén. Hablemos un poco de historia para entender el nacimiento de la iglesia y la conversión de los gentiles. Nacimiento de la iglesia y conversión de los gentiles, porque son dos cosas diferentes. La iglesia nace con judíos convertidos, pero del judaísmo, y que por casi todo un siglo no quisieron zafarse, y han pasado 2000 años, y vea cuántos judíos se han convertido. Vaya usted a Jerusalén, allá a Israel, y dése cuenta cuántas iglesias cristianas hay. Iglesias donde decía, iglesia cristiana, asambleas de Dios, iglesia cristiana, nuevo pacto. No las va a ver, hermano. Usted puede ir por las calles, en las comunidades, y lo que va a ver, van a ver sinagogas del judaísmo. Yo estuve en una de ellas, y entré a una de ellas, en la ciudad de Nazaret. Quise cerciorarme cómo era, y es sorprendente. Pues casi ni nos querían, no nos dejaron entrar, nomás ahí de la puerta asomándonos. Y solo había bancas así, no había instrumentos no. Y las familias reunidas juntos, allá otra, y desenrollando rollos, leyendo y tocando temas de la ley, y nos pudimos dar cuenta, y esto ya lo estudiamos después, que inclusive tocan asuntos de que, oye, vamos a comprar esta casa o este auto, o sea, aprovechan todo eso, o asuntos inclusive jurídicos, de asuntos de gobierno y demás. Eso hacen en las sinagogas los judíos. Y algo más que inclusive al final yo quiero mencionar: la iglesia se forja después del evento Aposento Alto, que fue 50 días después de que Jesús resucita y se va al cielo. Dice la palabra que vino el Espíritu Santo, y a partir de ese momento empezó la evangelización de esos 120 convertidos.
Jesús ya les había dado, de hecho, la encomienda. Y recibiréis el poder y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Estaba profetizándoles, prácticamente dándoles un mandamiento de que ellos iban a expandir el evangelio no solamente a Jerusalén. Ellos ni siquiera lo entendieron. Ellos creían que el cristianismo solamente era para los judíos y no para gentiles. Por eso hubo muchas desavenencias y problemas y conflictos y rechazos. Aún los mismos apóstoles se negaban a predicar a los gentiles, como lo fue el caso de Pablo. ¿Cómo yo voy a ir? Y Jesús le tuvo que dar una visión. Pero después del evento del aposento alto, encontramos que empieza a haber convertidos judíos, que fueron los primeros. Pero estos judíos convertidos, por muchos años, hasta la fecha inclusive, continuaron bajo la ley de Moisés y abrazando todas las costumbres del judaísmo. Posteriormente empieza a haber convertimiento de gentiles. ¿Alguien me puede decir en su lugar a qué les llama gentiles? Ayúdenme. Extranjeros no judíos. Extranjeros no judíos. Ellos son los gentiles. Nosotros somos gentiles, ahora cristianos convertidos a Cristo. Y los gentiles también se empezaron a convertir. Ya he mencionado, Cornelio fue uno de ellos. Pero se les rechazaba. Y a duras penas se les empezó como que así a verles el feo y a medio aceptarles, pero por ahí al ladito, imponiéndole las cuestiones judaicas, circuncidando a muchos, que guardaran la ley de Moisés, cuando Jesús mismo dijo: yo he venido a cumplir la ley. Ya no estamos bajo la ley, pero ellos querían seguir, que ya no comieran carne de puerco. Por ejemplo, el puerco era prohibido, había varios animales, que no se juntaran con gentes determinados, clanes, o sea, había un sinfín de cosas. Pero después se convierte Cornelio y su casa. Y la Biblia dice que Cornelio recibe un mensaje de un ángel de Dios, y que fuera por un hombre llamado Pedro, y le da la dirección. Oiga, qué exacto. Y vas a ir allá a Jope, hoy te la vi, y hay un hombre que ora, y que venga. Y mientras eso sucedía en casa de Cornelio, Pedro, donde estaba hospedado, dice que estaba ya en la parte alta, y recibe en visión que un lienzo, así un lienzo como esto, pero grande, dice que descendía del cielo, así descendía del cielo, y ese lienzo estaba lleno. ¿De qué estaba lleno, hermanos? De animales de 4 patas, ¿verdad? Pero había serpientes, reptiles, aves inmundas. Yo creo que ahí había bagres, cangrejos, camarones, había un puerco ahí. Y en la visión, la voz le dice: mata y cómetelos. Pero Pedro se asustó. ¿Cómo voy a comer cosa inmunda si nunca ha entrado a mi estómago cerdo, bagres, culebras? ¿Y cómo me voy a matar? Yo nunca he comido cosa inmunda. Y la voz de Dios viene y le dice: no llames inmundo a lo que Dios ya limpió. Lo que Dios estaba ahí revelándole era que los gentiles, que eran en ese entonces para los judíos considerados como impuros, hoy en día un judío no se sienta con un gentil a comer. Algunos pues hay judíos impíos, ¿vale?, mundanísimos, que ya se les olvidó eso, pero no, ay, no. O usted nunca va a ver en los restaurantes, en las mesas de comida allá en Jerusalén, allá en Israel,
que haya ahí que carnitas de puerco, chicharrón, un bagre asado frito, nunca lo va a ver. Coca-Colas tampoco. En las tiendas sí las venden, ¿no? Pero en las casas, en los restaurantes no. Está prohibido eso. Su comida es muy sana. Ellos siguen muy apegados a aquello. Pero el Espíritu le dice: no llames inmundo lo que ya Dios limpió. Y Pedro va y evangeliza y le da palabra a Cornelio. Y Cornelio había reunido a mucha gente, a sus familias, amigos. Yo creo que debió ser una casa grande, había ahí 100 gentes quizás o más. Y les predica Pedro. Y ahí no dice la Biblia que se convirtieron. Lo que la Biblia dice que mientras oían el mensaje, el Espíritu Santo vino, cayó sobre ellos y comenzaron todos a hablar en lenguas. Pero como Pedro lo había acompañado algunos más de la casa donde estaban, que eran judíos, se maravillaron y no entendían. Pero ¿cómo siendo gentiles los vemos hablar en lenguas como nosotros? O sea, ¿qué diferencia había entre gentiles y judíos? ¿Acaso no todos somos criaturas de Dios? ¿Creación de Dios? Sí. Lo que ellos no entendían, que Jesús había venido para traer un evangelio al mundo entero. Como dice la palabra, San Juan 3:16, id por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios, no dice a los judíos, al mundo. Y Pedro no lo entendió, ni los que pues los estaban ahí. Y así dejaron y se fueron. Pero siguió habiendo más convertimiento y reciben el Espíritu Santo. Y pues no los bautizaron, porque no, pues ellos no pueden entrar a nuestro rol de los judíos. Y empezó, hermano, una división de cristianos del judaísmo convertidos y cristianos gentiles de la gracia. De tal manera que los judíos convertidos, la palabra menciona que ellos se circuncidaban. Por eso le dice los cristianos, inclusive en la Biblia dice. Y Pedro se juntaba con los cristianos de la circuncisión. Así lo dice la palabra. Pedro se juntaba con los cristianos judíos de la circuncisión. Pero cuando venía con los gentiles, porque ya había muchos gentiles convertidos, dice que comía con ellos como ellos comían. Pero cuando llegaban judíos de la circuncisión a la reunión de los gentiles convertidos de la incircuncisión, dice que Pedro rápido se levantaba y se apartaba. Y quiero textualizar o parafrasear. Y no faltó que algún judío de la circuncisión convertido le diera: Pedro, ¿qué hacías aquí con los gentiles? ¿Estabas comiendo? No, ni comía con ellos. Pues Pedro ya se la sabía de eso, ¿verdad? Cuando le dijeron: tú eres uno de ellos, andabas con Jesús. No, ni lo conozco. No. Y hasta con maldición juró que no lo conocía. Tú hablaste de lata. Y no faltó que un judío de la circuncisión le preguntara: oye, Pedro, tú comiste con ellos, ¿verdad? Sí, te comiste unos cueritos ahí de chicharrón, o algo que hacía con ellos, y ahí te sentabas juntito. Y dice que él se apartaba. Y dice: no, yo con ellos nada, no. Sí, pues los visité, pero ahí, o sea, imagínese usted lo que quiera. Y que se va dando cuenta Pablo, porque llegó a sus oídos que Pedro dice que así se comportaba, con hipocresía. Y llega, y no cree que lo llamó: a ver, Pedro, ven,
No, lo hizo delante de todos. Dice, así como vemos algunos, y le lanza la piedra. Y así Pedro, dice, era digno de condenar. Tú, Pedro, que cuando te juntas con los judíos de la circuncisión, andas como ellos. Y cuando vienes con estos, comes con ellos. Y cuando estás comiendo con ellos y llega un judío de la circuncisión, te apartas. ¿Qué conflictos había, verdad? En ese comienzo de la cristiandad. Entre gentiles y judíos, cristianos. Era fuerte el asunto. Pero el cristianismo, hermano, llegó al punto que aceptaron a los judíos, a los gentiles. Sin embargo, llegó al punto que los judíos del judaísmo, que no quisieron convertirse al cristianismo, llegaron a determinar que un judío que se convertía al cristianismo dejaba de ser judío. O sea, esto históricamente está terrible. Llegando al punto que, bueno, la palabra menciona que Jacobo, en uno de los concilios que se desarrollaron, se determinaron varias cuestiones. Y los apóstoles, dice la palabra, que cuando veían estos conflictos que estaban desarrollándose en todo esto, la palabra menciona, y quiero que aquí leamos esto. Permítame tantito. Bendigan a Dios. Gloria a su nombre. Aquí nos quiere dar un poquito de problemas esta computadora. Amén. Alabe a Dios, hermanos. Señor. Si los conflictos estaban demasiado fuertes, bueno, llegó el momento en que los apóstoles se reunieron en Jerusalén, y la palabra menciona que entonces, quiero leer textualmente lo que la Biblia menciona. Aquí, sin la imagen, hermano Adrián. Jacobo, en Hechos capítulo 15, la palabra menciona que entonces, ahí está ya, narra diciendo, versículo 24 del capítulo 15: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros. O sea, Pablo se estaba refiriendo a algunos judíos que sin autorización de los apóstoles se inmiscuían entre los cristianos, a los cuales dice, no les mandamos ni les ordenamos, pero los han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando que se circunciden y guarden la ley. O sea, había intromisión. Y en el versículo 28 al 29, entonces, pues ahí, dialogando, hablando y todo esto, dice que Jacobo se pone de pie. Él toma una autoridad entre los apóstoles y dice, porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros, los apóstoles, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias a los gentiles. Aquí subrayo. ¿Cuáles cosas solamente iban a ser prohibidas para los gentiles convertidos? Es decir, para todos nosotros. Que nos abstengamos de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, o sea, no comer sangre, esas cosas que hacen llenas de sangre, ¿verdad? No. De ahogado, animales ahogados tampoco. Fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esto fue lo único que prohibieron. Pero aquí no dice, y que la mujer no predique. ¿Verdad que no aparece eso? Pues no. Ese no era un asunto que ya no estaba en el expediente de asuntos por tratar de los apóstoles. Las mujeres estaban ya participando.
había pastoras, diaconisas, maestras, misioneras, que iban con los apóstoles, que instruían. ¡Qué maravilloso! Amén, amén. ¡Qué maravilloso es esto, hermano! Y la palabra sigue narrando. Y esta batalla que existió entre el judaísmo y el cristianismo fue bien tremenda. Continuamos con un poco de historia. Solo esto aquí, no vamos a poder terminar lo que hoy pretendíamos, pero el próximo jueves lo seguiremos haciendo. Quiero terminar con esto para terminar la historia solamente. La batalla entre el judaísmo y el cristianismo, ¿qué sucedió en el primer siglo? Usted va a conocer lo que sucedió. Se dio una batalla muy fuerte entre el judaísmo y el cristianismo, la sinagoga y la iglesia. Fueron judíos los que se convirtieron primeramente, después gentiles, entonces la batalla está. Jesús era judío y cumplía las normas de la ley de Moisés. Sin embargo, él abrió puerta abierta, derribando una pared que dividía muchas cosas. Había judíos cristianos de la circuncisión y gentiles de la incircuncisión. Las sinagogas, el templo y las casas de reunión. Así era la historia del primer siglo. Estaba el templo, había un solo templo en Jerusalén, que era el templo de Herodes, donde ahí se efectuaban todos los ritos y situaciones de la ley de Moisés. Y había en cada comunidad, en cada aldea, ciudad o pueblo, una sinagoga. Pero esa sinagoga solo se efectuaban cuestiones también de ritos del judaísmo, igual que el templo de Jerusalén. Es decir, en todo Jerusalén solo había un templo, en todo Israel un templo, Jerusalén. Y en cada comunidad había una sinagoga, y eran grandes. Y ahí había sacerdotes, rabinos, había los rollos de la ley, se leían públicamente, se reunía la gente y escuchaba. Ahí era donde Jesús, Pablo y muchos apóstoles entraban y predicaban el evangelio de Cristo y contendían, donde Jesús abrió el rollo y habló la palabra de Isaías. Había también, aparte de eso, cuando ya el cristianismo se empezó a abundar, que se reunían en sinagogas, en el templo, pero empezó a haber como tipo de reuniones familiares en casas. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, y no cesaban de reunirse por las casas, en los hogares, y partían y compartían el pan y vivían en esa armonía. O sea, debía haber varias casas que recibían a la gente, ahí se reunían y ahí llegaban los apóstoles. No, usted se puede imaginar que en el primer siglo, por lo menos los primeros 70 años del primer siglo, había muchos templos en cada provincia, en Jerusalén varios templos cristianos. No existió eso, no hay ningún indicio. Lo único que la historia registra, reuniones en los hogares. Había quizás reuniones muy grandes, casas muy grandes, y se reunían 100, 200 o hasta más personas, y ahí se predicaba, pero eran en casas. Por esta causa sucedió pues lo que ya mencioné, el asunto de Pedro, que cometió ese error, hablamos de que se juntaba con judíos convertidos y gentiles convertidos. Seguimos. Segundo siglo. ¿Qué pasó en el segundo siglo? En el segundo siglo sucedió que dan comienzo las persecuciones a los cristianos, tanto judíos como gentiles. No olvidemos que en el año 70 viene el emperador, dirigiendo a un ejército, un general llamado Tito Vespasiano, año 70, una profecía que Jesús habló, Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra, se cumple en el año 70. El templo es arrasado, destruido, quemado, no quedó de pie nada del templo. Y viene una persecución a los judíos, y los judíos, todo el mundo sale corriendo, disperso a todas las regiones.
de Jerusalén, de Israel, de Asia Menor, y etcétera, etcétera, Europa inclusive y África. El judaísmo declara que esto pasó en el segundo siglo, los judíos que seguían siendo judíos, pero fieles al judaísmo, declaran que los judíos que se convertían dejaban de ser judíos y eran desechados y también perseguidos por Roma, enrolándolos con Jesús, a quien crucificaron por ser un agitador. Es decir, que en el siglo II Roma seguía de alguna manera brindando cobertura a los judíos, entre comillas por decir, pero los judíos cristianos, es decir, que el cristianismo resaltó la palabra cristianismo, y los cristianos, sean judíos o gentiles, fueron perseguidos. O sea, empezó una persecución. Ahí en la historia es cuando se narra que eran quemados, eran puestos en el centro de los coliseos, que había varios. El Coliseo Romano en Roma, en Cesarea Marítima hay un gran coliseo también, ahí, como un teatro, en varios lugares. Y ahí eran muertos. Y con estas persecuciones, entonces el cristianismo se empieza a esparcir a África, Europa y toda Asia, Asia Menor y etcétera, etcétera. O sea, es tremendo lo que sucedió en esto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para darnos cuenta de cómo cristianismo y judaísmo se fue poco a poco separando. Siglo III. En el siglo III, Constantino el Grande se convierte en el primer emperador de Roma. Constantino el Grande se convierte en emperador romano, porque el imperio que imperaba en los tiempos de ese siglo era Roma. Roma desapareció más o menos por el siglo XIV y medio. Así fue desapareciendo hasta que desapareció. No, nadie lo conquistó. Pero bueno, uno de los emperadores fue Constantino. Y en el año 312, cuando estaba en el apogeo de toda la persecución a los cristianos, judíos convertidos y gentiles, Constantino, aquí mucha atención, es cuando Constantino empieza una guerrilla contra la misma guerrilla del mismo imperio, que quería hacerlo a un lado, desaparecerlo, y lanza una batalla, y está la supuesta leyenda, que yo creo que no es creíble esto, más bien es algo erróneo, que dice que él recibe una revelación y que veía una cruz en el cielo y que una voz o palabras escritas ahí que decía: con este signo vencerás. Y él se lanza a la batalla, pero esgrimiendo la bandera cristiana, el cristianismo, pues. El cristianismo. Y él logra una batalla, una victoria total. Y con esto, Constantino, más bien yo diría que por acciones políticas, declara en todo el imperio romano, que era el mundo de ese entonces, al cristianismo como la religión oficial. Y en el año 314 declara el edicto, llamado el Edicto de Milán, donde se pondría fin a las persecuciones de los cristianos. Declarando el edicto y rechazando que todos los judíos, incluyendo los religiosos del judaísmo, son sectas peligrosas y repugnantes. O sea, pasaron dos cosas. Una, el primer edicto que lanza era de que se ponía fin a todas las persecuciones a los cristianos. Ya no más persecuciones. Pero después lanza otro edicto donde se rechazaba a todos los judíos y a todos los religiosos del judaísmo, declarándonos como una secta peligrosa y repugnante. O sea, ahí empezó la guerra contra los judíos, netamente. Pero el cristianismo se acabó toda la persecución. Y al acabarse toda la persecución, entonces se viene toda esa situación donde inclusive el cristianismo absorbe
todas las tradiciones, dogmas del judaísmo, de Persia, Grecia y sobre todo de Babilonia. Y de ahí empieza a forjarse un sistema religioso pero corrompido, a lo que llamaremos, que ahí es el albor y el matiz, o el inicio o comienzo de lo que se llamó el catolicismo romano en el siglo III. Es decir, que el catolicismo romano nació en el siglo III. Constantino el Grande fue el precursor, el que dio paso a esto. Y en la historia por venir, y ya no vamos a entrar más en detalles, pero menciono esto para cerrar este párrafo. De ahí empieza a venir el asunto de que los verdaderos cristianos empiezan a separarse de este sistema tan corrompido, entre comillas cristiano, romano. Años después viene la Reforma, hasta llegar a nuestros días, con lo que se conoce iglesias evangélicas protestantes, que decidimos salirnos de este sistema tan corrompido que Constantino el Grande abrió y dio paso a lo que se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana, del siglo III hasta nuestros días. Y así encontramos la gran controversia de lo que es el cristianismo y los conflictos que dieron paso para que la mujer cristiana fuera desechada. Dígame usted si conoce a una sacerdote mujer en el catolicismo. Dígame usted si conoce a una mujer que sea papa en el catolicismo romano. Y usted va a decir no, y es verdad, no. Aunque sí en la historia se relata de una mujer que se disfrazó y que inclusive llegó a ser papa y que quedó embarazada y que murió cuando estaba dando a luz en una procesión y que la historia la reconoce como Juana la Papisa. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Es historia que hay que conocer. Pero no llegó a ser papisa porque el sistema lo permitió, sino porque ella ocultó su identidad. Hoy las mujeres no tienen que disfrazarse para poder decir quiero servir a Dios, predicar. Usted descúbrase ante Dios y dile aquí estoy, Dios, para servirte. Si Dios te ha puesto en el camino del ministerio, ha puesto un llamado, sírvele a Dios, porque Dios abrió, Jesús con su muerte, un camino, quitando esa pared que dividía, al punto que la palabra dice, ya no hay siervo ni libre, judío ni griego, ni hombre ni mujer, todos iguales en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Oremos juntos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Yo me gozo, Padre, en hablar estas verdades de tu palabra. Bendice a todo tu pueblo, hombres y mujeres por igual. Pero en esta noche yo te pido bendición para todas las mujeres santas, cristianas, que te aman, que oran, que se consagran, que ese camino abierto sea una senda para que puedan poner sus manos al servicio de tu obra. Te pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, gracias, gracias. Bendigo esta palabra para tu pueblo. Abre los ojos a todos los líderes, ministros y pastores para que comprendan estas verdades supremas y puedan abrir esa puerta
a la llegada de manos de mujeres que te sirvan con esa pasión. En el nombre de Jesús. Amén.